Hace un año habíamos comenzado una experiencia que se llamó La Iglesia Te Escucha, para acompañar el caminar del sínodo que Papa Francesco nos había convocado a toda la iglesia. Y empezamos con 3 misioneros, influencers, evangelizadores. Y a lo largo de todo este año, de 3 llegamos a 2.500 en todo el mundo. Y de esa iniciativa de ir con coraje y creatividad a escuchar al mundo, como nos pide Papa Francisco, siendo iglesia en salida, surge esto. Están aquí ustedes, encontrémonos. Lo mejor de esta noche es el entusiasmo de vosotros. Es que el dicastero vi acompaña por esto. Lo mejor es el pensiero abierto per una red aperta in una iglesia aperta. El campo digital no es un medio, como nos dijo el cardenal Tagle ayer. Es un terreno, es un territorio, y este territorio tiene una meta, que es precisamente la misión. You can be an example of Christ to everybody that you meet. And that is what we are called to do as artists, as influencers, as people who want to have an effect on the world. A maior crise do mundo moderno é uma crise de santidade. E por isso nós precisamos buscar ser santos. And he said, I want the world to know not what is in your head, but I want the world to know your love for me. Amen. Desde hace un año que hemos descubierto esta hermosura de lo que significa evangelizar, misionar en las redes, nos hemos puesto a trabajar en tantos y hemos descubierto tantas comunidades. Y por eso quería contarles que esto aquí es fruto del trabajo de muchos, porque este proyecto es un proyecto que ha acompañado profundamente la Santa Sede a través del Dicasterio de la Comunicación. Concede a estos misioneros tuyos que evangelizan en el continente digital, más allá de las fronteras, la gracia de ser apóstoles incansables y que sepan escuchar a tu pueblo. Queridos digital influencers, hacéis realidad el sueño del Papa Francisco, cuando nos desafía a protagonizar juntos el sueño misionero de llegar a todos. Y es gracias a las increíbles redes que ustedes han construido dentro de la Iglesia en este nuevo mundo digital que ha hecho posible ese enorme aporte al proceso sinodal. ¿Qué o quién influye en mí? Solo Jesús nos hará auténticos influencers. Vamos a continuar con una pequeña oración para dar inicio. María, mírame, María, mírame,
Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Señor, estamos aquí reunidos porque queremos influir en las demás personas. Nos has invitado a ir mar adentro, a ser pescadores en el mar digital. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu en esta reunión para que todos abramos nuestra mente y nuestro corazón a esa misión a la que nos llamas según el carisma de cada uno de los presentes. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora Enrique nos va a presentar a Monseñor Lucio. Adelante, don Enrique. Bueno, a mí me encanta que siempre haya otros presentadores, pero esta vez me anoté yo, porque al ver el video del encuentro pasado y hacer un excerpt, un resumen, uno se va penetrando en la belleza y la profundidad de lo que estamos haciendo. Digo, estamos, yo me sumo, en el sentido de lo que el padre Lucio nos está trayendo. Dijo una palabra que es absolutamente clave, central y de las más centrales para Schoenstatt, que dijo la palabra orgánico en un momento. Yo digo, todo tiene que ver con todo, todo está relacionado. Y más yo viviendo en un país anglo, que es Estados Unidos, donde hay unas luchas muy fuertes entre la razón y las vivencias y el encuentro personal con Jesús. Es muy fuerte esto. Eh, entonces, todo lo que se está haciendo aquí, Padre Lucio, todo lo que estás compartiendo y lo que estamos compartiendo, tiene que ver con esa relación con Jesús, con las vivencias, relación entre hermanos, relación con todo, absolutamente con todo, con las ideas también, pero no poniéndolas en forma obsesiva, ¿no es cierto? Y ahí el padre Rob Gala dijo, no me interesa que el mundo sepa lo que hay en tu cabeza, me interesa que el mundo sepa que me amas. Y eso es centralísimo, porque si nosotros amamos a Jesús, todo lo demás se ordena, ¿no es cierto? Y más, como decía, en un mundo donde hay tanta, en la iglesia tenemos bastante rigidez a veces, ¿no? Y repito, la gracia y lo orgánico es unir esas verdades teológicas, pero bajarlas a la realidad. Entonces, yo quería hacer esta introducción porque la verdad es absolutamente apasionante y se va avanzando y eso lo vemos en todo en la vida como esas relaciones son las que forman todo, todo. Así que, Padre Lucio, te dejamos aquí. Un detalle técnico antes, los que quieran ir haciendo preguntas, vayan haciéndolas por escrito en el chat. Así al final de la exposición del Padre Lucio, vamos respondiendo todas las preguntas juntas. Muy bien. A ver, bueno, antes que nada, un saludo a todos, una alegría de poder nuevamente estar compartiendo, es muy lindo, la verdad, compartir estos encuentros con ustedes, siempre sonrientes, siempre llenos de alegría. Así que la verdad que para mí es un momento muy lindo de compartir. Me gusta esta reunión y me gusta poder pensar los argumentos, los temas que les puedan servir para ir creciendo despacito. Me gusta mucho esta iniciativa que como movimiento se desafíen ustedes mismos, ¿no? A encontrar nuevos caminos de evangelización para llevar al Señor, para que el mundo lo conozca, lo viva, ¿no? Para que la esperanza esté presente en nuestra cultura. Por eso, pensando en hoy, me vino en mente
espero que les guste, vamos a ver, pues yo decía, estamos yendo adelante en encuentros mensuales, y entonces me venía como idea eh, ¿por qué tenemos que hacer la misión? ¿No? O sea, una idea de, eh, hablamos de la misión digital, hablamos de lo que hay que hacer, bla, bla. Entonces dije, tal vez es el momento de preguntarnos el por qué. Y entonces me venía esto de, tenemos que hacer una misión digital porque estamos en una cultura digital. Esta es nuestra cultura. Entonces, eh, si estamos viviendo en una cultura digital, tenemos que interrogarnos acerca de cómo hacer, ¿no? Para vivir primero y evangelizar, ¿no? Entonces, la idea es, a punto, que veamos esto acá. Comprender la cultura, su lenguaje y dinámicas propios para una adecuada inculturación. Mi idea es más o menos hablar unos 15, 20 minutitos y después que ustedes hagan preguntas, ¿ok? Entonces, el esquema de trabajo que vamos a seguir es tres preguntas. La primera, ¿por qué es necesario cambiar la forma de anunciar? Segundo, ¿cuál es la dinámica para para que la evangelización penetre la cultura? Y tercero, ¿por qué todavía la Iglesia no termina de reconocer y asumir la cultura digital como un espacio de evangelización y de misión? Estos serían los tres puntos que me interesa que razonemos juntos. Entonces, ¿por qué es necesario cambiar la forma de anunciar? En la Christus Vivi, Papa Francisco dice, el ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Amplias franjas de la humanidad están inmersas en él de manera ordinaria y continua. Ya no se trata de usar instrumentos de comunicación. Esto es importantísimo. No se trata de usar simplemente instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y del espacio, la percepción de uno mismo, de los demás, del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás. Una manera de acercarse a la realidad que suele privilegiar la imagen respecto a la escucha y a la lectura, que incide en el modo de aprender y en el desarrollo del sentido crítico. Este parágrafo de la Christus Vivi es muy importante. Es muy importante porque vamos a ver más adelante, hay un cambio importante en el pensamiento magisterial. Es decir, nos encontramos no en una época de cambios, sino en un cambio de época. Esto es muy importante. O sea, no tenemos que pensar en hacer cositas, ¿no? Sino cambiar nuestra perspectiva de comprensión. Y Benedicto XVI, en uno de sus mensajes a las comunicaciones, dice, estamos como al inicio de una nueva historia. Y en el otro dice, así como entonces la evangelización para dar fruto tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón, así también ahora, fíjense qué importante, el anuncio de Cristo en el mundo de las nuevas tecnologías. Papa Benedicto está comparando nuestra época con la época apostólica. Fíjense qué bonito. Así como entonces, así también ahora. Hay una comparación que nos tiene que llamar a reflexionar, ¿no? Y dice, así como entonces, así también ahora, ¿qué cosa? Para dar fruto, la evangelización tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura. ¿Y por qué? La pregunta que tiene que estar muy profundamente en nuestro corazón es preguntarnos por qué, ¿no? Tenemos que seguir ese proceso cultural. Porque a veces se nos podría venir a la mente el preguntarnos si la contaminación cultural no sería traicionar el evangelio, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que estar en un sistema evangélico, predicación,
abstracto, ¿no? Y que los otros se adecúen a nosotros. Y no, no es así. ¿Y por qué? Por la encarnación. Aquí tenemos que la encarnación es el evento, la ley y el criterio de toda evangelización. El verbo se hizo carne. Es decir, si Dios se hace carne, historia, lenguaje, cultura, ¿no? Esto no puede ser distinto en nosotros, en la historia de toda la iglesia. La iglesia permanentemente tiene que hacer este proceso de encarnación, volver a ser carne a Jesús. En cada cultura, en cada lenguaje, en cada hombre, en cada tiempo, en cada realidad, ¿no? Con todo el desafío que eso implica, ¿no? Porque cada cultura tiene sus cosas positivas y tiene también sus cosas negativas, y hay que saberlas declinar, como hizo Jesús. Entonces, el evento, la ley y el criterio de toda evangelización es la encarnación, hacer carne el verbo. ¿Y cuál es la dinámica de la evangelización? Pentecostés. ¿Por qué? Veamos el texto de Pentecostés, así nos ilumina. Dice, tenemos dos textos importantes de Pentecostés, uno es el de Hechos y el otro es el de Juan. Veamos el de Hechos. Dice, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Destacamos acá que estaban reunidos en el mismo lugar y que todos los oyen ahí, los oyen en sus propias lenguas. Y el texto de Juan dice, al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraron los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. De estos dos textos tenemos, dos elementos muy importantes. Antes de Pentecostés, los discípulos estaban encerrados y estaban con miedo. ¿Ok? Es cierto que estaban reunidos y estaban rezando, o sea, la comunidad estaba, no es que estaban jugando al fútbol, estaban reunidos, estaban rezando, estaban con María la Madre, pero estaban encerrados antes de Pentecostés y estaban con miedo. ¿Qué sucede cuando viene el Espíritu Santo? Ellos predican y la gente los entiende. Dos elementos que a veces, lamentablemente, nos olvidamos. A veces nos ponemos a predicar y no nos damos cuenta de que la gente nos debe entender. Fíjense qué lejos estamos del tema, ellos predicaban y la gente los entendía. ¿Nos ponemos la pregunta si nos entiende alguien? ¿Cuántas veces nos ponemos a predicar bla, 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 y no nos interesa si alguien mínimamente nos sigue, está captando mínimamente lo que le queremos decir? Si estamos llegando, penetrando, dramático me dicen, si estamos penetrando el tejido de la persona existencialmente, si le estamos iluminando la vida, si le estamos dando la palabra para que pueda iluminar con
con la vida del Señor, con la presencia, con el mensaje, con la esperanza, con la redención? ¿O le estamos dando nuestro pipón, ¿no? De bla, 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 bla? Y no tienen ni idea de lo que estamos diciendo. Pentecostés dice, ellos predicaban, primer elemento, segundo elemento, y la gente los entendía. Ok. Y esto es importante entonces que nosotros lo tengamos en cuenta. Y podemos pasarlo a nuestras reuniones, a la vida cotidiana, ¿no? Cuando a veces le queremos decir algo a nuestros amigos, en el trabajo, aquí, allá, ¿no? Que a veces vamos derechitos por nuestro camino, ¿no? Con nuestra idea. ¿Y quién nos entiende? Ahí tenemos Pentecostés. ¿Cuál es entonces la dinámica de Pentecostés? Tenían miedo antes y después predican. Estaban encerrados y después salen. Se entendían solo entre ellos y ahora los escuchan hablar en su propia lengua. Y entonces, si la dinámica, si la esencia de la evangelización está en la encarnación y la dinámica en Pentecostés, preguntémonos, ¿por qué todavía la iglesia no termina de reconocer y asumir la cultura digital como un espacio de evangelización en misión? O sea, donde tenemos que ir, donde tenemos que encontrar, donde tenemos que ir a samaritanear, ¿no? A buscar al hermano caído para darle una mano, ayudarse a levantar, donde hay que poner esperanza, donde hay que responder las preguntas existenciales, ¿m? Con todas las dificultades propias de las plataformas digitales, pero ir al cruce de los caminos, ¿m? Para encontrar a la gente. Y entonces podríamos decir, la primera cosa es la mentalidad, una mentalidad instrumental. Y acá me interesa mucho que lo entendamos. Entendemos esto acá como un instrumento, ¿m? Como algo que tenemos que aprender a usar y sabemos cómo se usa TikTok, cómo se usa Instagram, cómo se usa esto, aquello, lo otro. Y cuando hablamos de formación para la era digital, hablamos de un curso de formación de cómo hacer un post mejor. Pero no entramos en la mentalidad de que es un espacio donde la gente habita, donde cambia, donde intercambia afectos, emociones, pensamientos, donde se reúne, ¿no? Y pensemos simplemente cómo fue el espacio digital durante el COVID, ¿no? Entonces, el primero es la mentalidad. Dice Juan Pablo II respecto a este punto, ¿no? No, digamos, utilizar los instrumentos solo como instrumentos. Juan Pablo II, fíjense la fecha, 1990. Estamos hablando de 35 años atrás. Fíjense lo que decía ya en esa época. No basta usar los medios para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la iglesia, sino que hace falta integrar el mismo mensaje en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. Es decir, no basta utilizar los medios, hay que integrar el mensaje en la nueva cultura. El segundo elemento es el juicio negativo. O sea, todos conocemos los problemas y a veces muy serios y muy graves que tiene Internet, pero no nos podemos quedar en un juicio negativo. Por eso es necesario pasar del instrumento a la cultura, pasar de una concepción de que esto es solamente un instrumento a saber que esto es una cultura, ¿no? Porque el instrumento se usa, la cultura se habita. El instrumento sirve para uno mismo, la cultura se comparte con los demás. El instrumento mira al objeto, a lo que hay que hacer. La cultura entiende del espacio y del tiempo. El instrumento se utiliza, la cultura se evangeliza. La iglesia sin cultura y la persona se encuentra y se misiona. ¿Mm? O sea, si nosotros concebimos como instrumento, lo vamos a usar, sirve para nosotros, miramos a la producción de algo, se utiliza. Si nosotros hacemos ese paso de que esto lo pasamos como instrumento para llegar a los que están detrás,
¿m? A la persona, entonces vamos también a habitar esos lugares, vamos a compartirlos como los demás, con los demás. Vamos a entender el espacio y el tiempo y vamos entonces a poder evangelizar. Dice nuestro documento hacia una plena presencia. En cualquier caso, nuestra cultura es ahora una cultura digital. Para superar la vieja dicotomía entre digital y cara a cara, algunos ya no hablan de online frente a offline, sino solo de on-life, uniendo la vida humana y social en sus diversas expresiones, ya sean estas en espacios digitales o físicos. O sea, tenemos que entender lo importante que es darnos cuenta de que el hombre contemporáneo, nuestra cultura, es una cultura hecha de dos elementos, lo real y lo virtual, en una sola, sin solución de continuidad. Pasamos permanentemente, o sea, nosotros estamos virtuales acá, pero en realidad nuestras emociones, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestros afectos son reales, son reales. La única cosa que es virtual acá es, digamos, el aparato, ¿m?, que nos está conectando, pero nosotros somos reales y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos son reales y se están moviendo realmente. Por eso, es necesario concebir esta comunicación y estos espacios digital y hacer un pasaje de todo lo que sea simplemente tecnología y técnica a hacer de la comunicación un espacio de querigma, del anuncio. ¿Por qué? Porque el mandato de Jesús es vayan a anunciar la buena noticia. Y la buena noticia es que el Señor ha resucitado. Y tenemos que impregnar con ese cambio fundamental de la historia toda la realidad. O sea, el Señor, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El Señor está vivo. Ese es el gran anuncio que ha cambiado absolutamente toda la historia. La metafísica de la historia cambia, porque antes de la resurrección de Jesús, el hombre moría. Después de la resurrección de Jesús, vive para siempre y vive de hijo y vive en la casa del Padre, vive la felicidad. Es un cambio esencial en la historia de la humanidad. Eso hay que anunciarlo. Eso no puede quedar reducido a un proceso técnico-tecnológico, pero tiene que entrar y ser vehiculado. Por eso tenemos que hacer este paso de tecnología a querigma, porque la tecnología es una actividad, el querigma es la esencia de la comunicación. La tecnología es para especialistas, el querigma nos involucra a todos. La tecnología mira a la producción de algo. ¿Mm? El querigma lo involucra todo en la persona. La tecnología se usa a veces, muchas, pero a veces. En cambio, el querigma se vive siempre. Dice el documento final del sínodo, la difusión de la cultura digital, particularmente evidente entre los jóvenes, también está cambiando profundamente la percepción del tiempo y del espacio, influyendo en las actividades cotidianas, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, incluida la fe. Las posibilidades que ofrece la red reconfiguran las relaciones, vínculos y fronteras. Esta realidad nos encuentra desprevenidos y exige la opción de dedicar recursos para que el entorno digital sea un lugar profético de misión y anuncio. Este es el punto importante, que el espacio digital sea un lugar profético de misión y de anuncio. Si nosotros no vamos ahí y no anunciamos ahí donde la gente está el Señor, donde la gente está, si no anunciamos al Señor, el Señor no va a estar. Pero porque nosotros dejamos, ¿se acuerdan lo de San Pablo? Ay de mí si no predico el Evangelio. Ese es un lugar. Ahí está la gente, ahí tenemos que ir nosotros.
estar presentes en el entorno digital permite tender la mano a los necesitados. Miren qué bonito. Permite tender la mano a los necesitados, allí donde están. Y en muchos casos ser un primer anuncio del Señor a quienes no le conocen. Para ser una iglesia sinodal misionera y proclamar más plenamente el Evangelio en estos tiempos, debemos discernir las oportunidades y los desafíos que presenta esta cultura digital. Fíjense qué importante es lo que nos dice el sínodo. Un primer anuncio. Esto es importante porque hablar del primer anuncio. Porque es cierto, la evangelización en Internet, en las medias, nunca puede ser completa. Eso lo conocemos todos. Es pequeñita, es puntual, es chiquitita, pero es primer anuncio. Y fíjense que es como las parábolas de Jesús. Jesús a las multitudes, cuando los encontraba, no le hacía un curso de catequesis o de teología. Les contaba una parábola, que era su primer anuncio. Y después le decían, cuando le preguntaban, vengan y lo verán. Los llevaba en disparte y les explicaba el Evangelio, les explicaba las parábolas. Pero el primer anuncio, el primer movimiento en el corazón lo hacía a través de una imagen, una parábola. Eso es el tweet, eso es el Instagram, eso es el post que hacemos. Capturar la atención, llegarle al corazón, ponerle una idea, moverle la mente para que pueda sentir ese alguito, ¿no? Que mueve y puede interesar, que puede empezar a hacer una respuesta. Y después preparar la estructura, iglesia, para recibir todo este movimiento. Porque si el primer anuncio es bueno y fuerte, y mueve los corazones, y mueve las inteligencias, y uno quiere encontrar al Señor, la iglesia institucional, las estructuras, la catequesis, la parroquia, los grupos, tienen que tener los horarios en las iglesias, la capacidad humana, el recibimiento, la apertura de corazón para poder recibir. Por eso es necesario salir a samaritanear, ser buenos samaritanos, que curen las heridas y levanten al caído, ¿no? Y hacerse comprender por aquellos que habitan esa cultura. Son los dos ejes fundamentales de la misión digital. Curar, responder y hacerse comprender. Y termino con dos frases de Papa León que me encantan, porque son fuertísimas y nos convocan esencialmente, ¿no? Este flujo magisterial que convoca permanentemente la Iglesia a la misión. Dice, debemos buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, dialogando, siempre abierta, como esta plaza, a recibir con brazos abiertos a todos aquellos que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor. Y en otro lugar dice, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo construyamos una iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad, una iglesia misionera que abre los brazos al mundo, que anuncia la palabra, que se deja cuestionar por la historia y que se convierte en fermento de concordia para la humanidad. Y ahí terminé. Fui un poquito más largo de lo esperado, pero creo que valía la pena ver un poquito las bases, la necesidad de comprender la cultura para salir como misioneros a llevar al Señor. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte, Lucio, por estar nuevamente acá. Siempre es un lujo poder tenerte y escuchar tus palabras. Agradecerle también a todos los que se conectaron, a todos los que fueron comentando ahí por el chat. Hubo ahí como un acuerdo general cuando dijiste lo de las homilías y la catequesis. Hubo como
varios comentarios al respecto, así que también gracias a todos los que se sumaron y estuvieron comentando. Mientras les dejo un ratito de tiempo para que los que quieran puedan ir poniendo ahí las preguntas, me permito sumar algo desde mi experiencia como productor y como habiendo estudiado producción. Uno de los clics que a uno le hace en la cabeza cuando estudia producción es la materia lenguaje audiovisual, porque nos enseñan que lo audiovisual es un lenguaje y como todo lenguaje es dinámico. Entonces uno tiene que entender la dinámica del lenguaje para poder después expresar una comunicación. Entonces, nosotros hacíamos un gran trabajo en pensar, bueno, no voy a pensar antes el plano de cámara si primero no sé qué es lo que quiero comunicar. Cuando yo sé lo que quiero comunicar, el plano de cámara aparece aparece así de la nada. Es, bueno, si yo sé que quiero comunicar esto, el plano de cámara me va a aparecer, o la disposición del audio, o la disposición de las luces, todo aparece en base al mensaje que quiero comunicar. Y un poco el camino de la digitalidad, si uno se pone a revisar la historia de Internet y del mundo digital, fue atravesando y atraviesa todo un proceso de crecimiento orgánico. No era lo mismo Internet en los 90 que Internet hoy y el mundo digital hoy y a lo que se está logrando hoy. Y tenemos un poco el deber de habitar esa digitalidad. Es un mundo orgánico y tenemos que estar constantemente analizando y estudiando ese mundo y viendo cómo se habita ese mundo orgánico que es la digitalidad, siempre pensando en cómo esa digitalidad después la tenemos que bajar también a la presencialidad. No son dos mundos separados, son dos mundos que habitan. En realidad es un solo mundo que hoy nos presenta estas dos versiones. Entonces ahí voy a empezar yo con la primera pregunta, que es, ¿qué consejos nos podés dar vos, Lucio, para poder conectar estos dos mundos? Porque muchas veces pasa esto que vos decías, hay un primer anuncio en las redes sociales, pero después la persona, ¿cómo baja eso? Por ahí va a la parroquia y no hay nadie que lo reciba en la parroquia, o en nuestro caso, llegan a los santuarios y por ahí el santuario está abierto, puede ver el cuadro de Mater, puede rezar, pero no hay nadie que lo reciba. Entonces, ¿cómo podemos combinar estos dos aspectos de la evangelización entre lo digital y lo presencial? Mira, yo diría dos cosas, ¿no? La primera es que la división entre digital y real es nuestra de los boomers, ¿no? Digo, porque los jóvenes, los niños, los jovencísimos, no tienen este problema, no viven una dicotomía de la realidad, o sea, pasan del virtual al real de una manera natural, ni se ponen a pensar si están con el telefonino o con el computer o están, o sea, es un todo uno. Entonces, eh, esa realidad no la viven. Como tampoco nadie se pregunta, porque tantas veces nosotros los boomers hablamos de la importancia de lo presencial, la importancia de esto que yo. O sea, no hay nadie que razone que no se dé cuenta de lo que nosotros tanto explicamos. Y a mí me gusta siempre decir, los enamorados nunca le vamos a tener que explicar que un beso, un abrazo, ¿no? Es mejor que verse en el monitor. O sea, a nadie se le ocurriría explicarle que besar a una persona, abrazar a una persona es más hermoso, más planificante, más todo que hacer un chat o una videoconferencia. Porque la dinámica del amor lo explica solo. Si alguien no lo entiende, esa persona está enferma, pero entonces estamos hablando de enfermedad, no de desconocimiento. O sea, es un conocimiento. Cuando la realidad es plena, rica, y subrayo, realidad plena y rica, ¿no? Y me detengo así lo pensamos, ¿m? No hace falta explicarlo. La doy vuelta. Nuestras misas, nuestras celebraciones, nuestras confesiones, nuestras reuniones, nuestros encuentros, ¿son ricos y plenos? ¿O tenemos que explicarlos? O sea, lo que tenemos que preguntarnos
en vez de explicar tanto sobre digamos, lo escaso de la virtualidad, lo que tendríamos que hacer es enriquecer nuestra realidad. Y es lo que vos decías. O sea, damos tiempo para charlar, para recibir, para compartir. Nuestras misas son todo lo bonita que pueden ser en sus cantos, en sus lecturas, en sus homilías, en su color, en su música, en sus perfumes, en su disposición, en su iluminación, en toda la dinámica que puede tener una liturgia re linda, re bonita, re planificante. Cuando uno participa de esas liturgias muy bien celebradas, nadie tiene que explicar lo lindo que es participar en una buena liturgia. Entonces, para mí, este es un punto tan fuerte, tan fuerte. Cuando uno tiene que explicar mucho es porque no lo está viviendo. O sea, y vuelvo al tema de los enamorados. Cuando se abrazan y se besan, no les tengo que ir a explicar, miren que esto es mucho más importante que hacer una videoconferencia. Porque me van a mirar, claro, me van a decir, o sea, ¿de qué me estás hablando? Esa fue Sí. frase de titular, ¿eh? Cuando uno tiene que explicar mucho, es porque no lo está viviendo, es frase de titular. No. Pero, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, hagamos experiencias importantes, liturgias bien celebradas, reuniones bien hechas, acojamos a la gente, démosle espacio, escuchemos, vayamos a visitar a un enfermo con una sonrisa, seamos testimonios fuertes en nuestros ambientes, que toquen el corazón. Ahí Ana nos dice que es muy necesario prepararnos a nivel de comunicación de manera muy profesional. El mensaje más importante ya lo tenemos, que es el de Jesús. Estoy totalmente de acuerdo. La formación profesional es muy importante. Le vamos a compartir, como siempre, yo le hago mucha publicidad a Fratelli Tutti, la plataforma de la Conferencia Episcopal Argentina, donde se ofrecen un montón de cursos gratuitos digitales que se pueden hacer on demand, así que les vamos a estar compartiendo de vuelta esa plataforma. Dominique desde Colombia pregunta cómo lograr que después del primer anuncio que engancha a los alejados, invitarlos a nuestras parroquias no tan acogedoras y que utilizan lenguajes no tan entendibles. ¿Puedo apagar mi telecámara y escaparme? No, bueno. Digo, lo que pasa es que ese no es un problema de la virtualidad o no virtualidad. O sea, el despertar misionero, ¿no? Es un tema profundo en la iglesia porque, digamos, el poder acoger a la gente es algo que nos toca a todos. Y no por la virtualidad, no por la digitalidad, es porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no solamente hablemos de nuestras parroquias, ¿no? Hablemos de nuestras casas, hablemos de los padres con los hijos, tienen las puertas abiertas del corazón para jugar, para charlar, para responder, para estar, digamos, de verdad, de corazón, o siempre están con algo más importante para hacer, o con el telefonino porque necesitan responder alguna cosa, porque somos los adultos, nosotros estamos ocupados, el chico no. O sea, el chico no tiene que tener el teléfono, yo sí porque yo estoy ocupado. O sea, y entonces las puertas de mi corazón están cerradas. Porque a veces es fácil ver el horario de la iglesia, ¿no? Es el más evidente que está cerrada. Miremos también, porque todos somos sujetos de la evangelización como iglesia. O sea, en mi trabajo estoy muy ocupado, entonces nunca tengo tiempo de recibir con una sonrisa, de ayudar a alguien, de desafiar la historia, ¿no? O como dice el Papa León, ¿no? Dejarse interrogar por la historia. Y para todo eso hay que tener un corazón misionero. Ahí está la misión. Me voy a atrever a sumar de vuelta una cosita de experiencia personal para todos Disculpa, los le que... está robando micrófono a todos, ¿eh? Porque eh, el Papa León habló de la paz y de acciones cotidianas para llegar a la paz, y una acción muy concreta que pude vivirla experiencialmente en el santuario de Ballester, de donde yo soy, es que haya gente en el santuario todo el tiempo que reciba a los que llegan,
solamente diciéndole hola, bienvenido, mi nombre es Francisco, ¿ustedes cómo se llaman? El santuario está abierto, pueden pasar, el sábado tenemos misa, solo eso en el barrio a nosotros ya nos generó un cambio enorme Claro. de la gente que se siente recibida, que se siente que está entrando a una casa. Sí, sí. Entonces, ya eso por ahí no es, sí, obviamente que está bueno que haya buenas homilías, que haya toda una pastoral y una liturgia bien preparada, pero ya solo ese primer paso cambia un montón. Totalmente, totalmente. Bueno, Gabriel nos dice, encontrar el lenguaje atractivo que despierte curiosidad, por ejemplo, Milagros de la caja de madera, acércate a la confesión, seguro que me acerco a la caja de madera por curiosidad. Mili nos había comentado en inglés y nos tradujo, gracias porque mi inglés no es el mejor. Excelente, padre Lucio, estoy verdaderamente asombrada por sus explicaciones, como que le llega muy profundamente. Leo nos pone, en el mundo digital también nos aplicaría lo de estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Nos podría ampliar esto? A ver, absolutamente sí, o sea, es válido siempre y por lo tanto también aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asumir la cultura, lo que no significa el 100% de todo lo que está ahí es bueno. O sea, hay partes que también van redimidas, ¿no? O sea, eh, y ahí está, digamos, el discernimiento del qué, el cómo, el cuándo, el cuánto, ¿no? O sea, no podemos hacer recetas. Eso es importante. ¿Mm? Porque hacer recetas, esto sí, esto no, esto aquí, esto allá, limitaría la posibilidad, digamos, del juicio del amor que sabe aplicar lo necesario en el momento oportuno. Y por eso hay que estudiar, por eso hay que rezar, por eso hay que hacer silencio para concebir los contenidos, ¿no? Porque no hay recetas. Sabemos que no todo eso es bueno, pero el qué y el cuándo y el cómo y el cuánto parten del discernimiento del corazón. ¿Mm? Porque, por ejemplo, trabajando en la pastoral digital, ¿no? Tantas veces me dicen, ah, pero ese cura que hizo un TikTok que se pintaba, o esa monja que bailó, o ese qué sé yo. Digo, es tan fácil juzgar sin saber quién es la comunidad de esa persona, a qué estaba respondiendo. O sea, cuando, cuando el corazón que arde es por el bien del otro y las cosas son objetivamente no malas, obviamente, porque bueno, si objetivamente es mala, pero digo, o sea, si se pintó para llamar la atención de los adolescentes, pero ¿cuál es ese problema? Claro, si lo vamos a ver fuera de contexto, si lo va a hacer en la misa, claro, pero si está haciendo en un TikTok para dialogar con un grupo, digamos, del cual es pastor y lo está llevando, está haciendo una catequesis, digamos, ¿cuál es el problema? ¿Mm? Pero en otro contexto puede ser un problema. Entonces, el tema está en el juicio, en el discernimiento que nace del amor, del conocimiento y de la oración. Bueno, también Estelita desde Canadá nos dice, eh, ella es de la comunidad de Ballester, entonces también en el santuario tenemos Ministerio de la Escucha. Y acá quiero hacer un parate en especial porque Trini nos comenta que en el santuario de Bellavista también lo hacen, que ya no lo puede hacer más por cuestión de estudio. Les recomiendo personalmente que vayan a seguir a Trini, que tiene una cuenta que se llama Una Luz-Bajo para ti, que hace unos contenidos excelentes, así que vayan a seguirla desde Chile. Y Mariana también nos dice, bueno, desde Uruguay, que es un país laico, es misionera y lleva a la peregrina a las casas, haciendo un gran trabajo de evangelización presencial para que la gente pueda ir convirtiéndose y descubriendo el Evangelio. También Estelita ahí te agradece, Lucio, por todos los mensajes que nos vas dando. Bueno, digo, yo trabajo con todo el mundo, ¿no? O sea, digo, no me estoy refiriendo a alguien en particular porque, claro, digo, desde acá, desde Roma, seguimos, o sea, eh,
4.000 influencers y misioneros, o sea, así que se imaginan que hay de todo, ¿no? Qué gran salto empezar con 3 y de Sí, golpe son más de 4.000. más de 4.000, sí, 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 sí. Eh, Por eso digo que conozco experiencias de todo tipo, entonces cuando alguien dice, ah, pero hicieron esto, hicieron aquello, le digo, a ver, el mundo es grande, las culturas son distintas, las comunidades son distintas, Ay, o sea, se me activó la cámara. el pastor conoce sus ovejas, entonces dejemos, o sea, que el pastor conozca sus ovejas y las guíe, ¿no? que además la digitalidad nos permite esto, que haya Claro, mucho y que cada mucho. uno pueda ir viendo, che, yo por ahí me siento más cómodo con este que con este. Claro, y si no te gusta este, pues no lo sigas, digo. Mientras esté en la fe, no digo, ¿por qué tienen que ser todos iguales? O sea, y todo en un esquema y todos me tienen que gustar a mí. Digo, no, no. El respeto por la diversidad es importante, porque las ovejas son distintas, las necesidades son distintas, los sufrimientos son distintos, las lejanías son distintas, ¿no? Así que bueno, nada, volver a agradecerte, Lucio, por estar acá, agradecerles de vuelta a todos los que se sumaron y comentaron. Y bueno, y te dejo, Enrique, de vuelta a vos o a Tony. Y bueno, invitarlos, por supuesto, al jubileo, que es el 28 y 29 de julio. Espero que muchos de los presentes podamos asistir. Ahí hay una página donde se muestra la información del jubileo para los misioneros. Y los precios muy convenientes, ¿no es cierto? Y ahora vamos a poner en el chat el dominio de este. A ver. Y recuerden también que va a haber muchas partes del encuentro que van a estar digitalizadas, que la gente se va a poder conectar online a varias partes del jubileo. Sí, en realidad lo vamos a transmitir todas las partes, pero vamos a tener algunas que van a ser así más fuertes, como digamos el evento con TC y el evento con el panel de los influencers para poder tener un par de momentos que ahí en el programa lo pueden ver desde 3 a 4 de la tarde. Adelante. Para inscribirse en el jubileo y participar de manera online, ¿también hay que pagar un monto por estas No, actividades? para nada, para nada. No, no. Ok. Digamos que incluso, digamos, no es que se paga en el jubileo para participar, sino porque hay que pagar costos al jubileo de comida, Claro, el de viaje. alojamiento, la comida, Claro, o sea, digo, logística, sí, obvio. hay una Obvio. logística que sería imposible, o sea, pensar que van a venir 1.000 personas, o sea, el costo que tiene un evento de 2 días es muy grande, pero Sí, por se supuesto. va totalmente al costo, ¿no? O sea, y casi no tampoco. Eh, Y esto, habrán algunas cosas que queden grabadas porque yo por estudio no creo que pueda participar y me todo. tiene de luto. No, no, tranquila, hay que estudiar. Pero sí, todo va a quedar grabado. O sea, vamos a hacer los Este, bloques y van a quedar grabados para después, así que tranquila. esta es Ya, la acá. Trini que nos recomienda Francisco. Estoy yo. Saludos desde Chile. Ah, bueno, chilena. Ahora voy a poner también en el chat el Instagram del jubileo para que lo empiecen a seguir porque ahí obviamente van a estar subiendo toda la información. Sí. Y ahí que tenemos sshcom.org, donde estamos, bueno, promocionando obviamente, el jubileo. Acá están nuestros grupos de WhatsApp, esto con el Padre Lucio, con el dicasterio, acá para inscribirse también o ver información, y otros WhatsApp donde informamos sobre lo que estamos haciendo. Y acá, por ejemplo, este video fue del el mes pasado y el otro anterior. Entonces vamos al mes pasado y tenemos incluso el texto principal de este encuentro de la vez pasada, y ahí uno va directo, haciendo clic acá, va directo al video de la vez pasada. Así que bueno, eso para tener un poquito de idea sobre esto. Y entonces ya estamos. Tony.
Hola, hola. Bueno, queremos hacer una oración final y presentar una canción del himno de los influencers católicos. Pienso que tenemos que darle gracias al Señor por esta reunión que hemos tenido tan importante en nuestro crecimiento. Pedirle al Señor que nos ayude a llevar a los demás al corazón de Jesús, para que sientan esa acogida de parte de nosotros, que nos ayude a ser buenos influencers, que ese querigma lo noten en la coherencia de nuestro caminar diario. Le pedimos a la Madre de Dios, a la Mater, como le decimos nosotros, que nos ayude a ser como ella. Ella es la influencer, que nos guía en el movimiento a Jesús. Y seguimos Que la misión que llevan adelante, con esta canción que les presentamos aquí. que la misión que llevan adelante en los espacios digitales esté llena de humanidad, vayan a samaritanear esos ambientes. Caminamos juntos, hay un fuego que nos hace andar. En las nuevas sendas de las redes vamos a habitar. Escuchando, compartiendo, anunciando y viviendo. Let's go out through the whole world. Let us shout out the good news, listening to His voice. We're a church in a mission, preaching that we're together, in communion as one. Cristo vivo qui tra noi ci invita oggi a proclamare fino ai confini il suo messaggio con creatività, ascoltando, costruendo, annunciando e vivendo. Vamos ir pelo mundo, anunciando a palavra, o Senhor está aqui. Somos uma igreja em saída, portadores da vida, juntos em comunhão. Samaritanisés dans le monde numérique, pour écouter avec courage et créativité. Let's go out through the whole world. Let us shout out the good news, listening to His voice. We're a church in a mission, preaching that we're together, in communion as one. En la red vamos a ver si compartimos en Instagram, TikTok, YouTube y Twitter. Su mensaje a todos va a llegar. Si soñamos juntos creceremos en comunidad, transmitiendo esperanza y paz. Samaritanear en el mundo digital, para escuchar con coraje y creatividad. Vamos por todo el mundo, anunciando la buena, escuchando su voz. Somos una iglesia en salida, tejedores de vida, signo de comunión. Queridos misioneros, les mando mi bendición y no se olviden de rezar por mí. Gracias. Muy bien, con esto terminamos. Pedimos la bendición del Padre Lucio para que el Espíritu Santo nos lleve a la misión. Bueno, justamente, ¿no? Para que el Espíritu Santo nos lleve a amar a Jesús y amar a nuestros hermanos y hermanas que están en el mundo y que necesitan nuestra palabra, nuestro testimonio, nuestro amor, nuestra presencia. Para que seamos realmente misioneros, vayamos a anunciar al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y con tu espíritu. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.